21 de abril, iniciar con la clase número 1, Jesús histórico, evidencia, contexto y verdad. Este tema va a ser dado o desarrollado por la profesora Santa González de México. El día de mañana, 22 de abril, la clase número 2, vamos a trabajar el tema Jesús en su contexto judío del siglo I y estará enseñando el profesor Lino Beltrán de Colombia. Para la clase del día 23 de abril, clase número 3, se dará el tema Las grandes controversias sobre Jesús y estará acá dando este tema el profesor Alberto Sánchez de Perú. Muy bien, entonces permítame presentar a la profesora Santa González. Permítame un momentito para poder, ok, ya tengo aquí su hoja de vida. Ella es la doctora Santa González, de nacionalidad mexicana, es doctora en Ministerio Pentecostal, magíster en teología, licenciada en ciencias de la religión, es docente con amplia experiencia en el tema de Biblia. Ok, vamos a orar entregando este tiempo al Señor. Dios se glorifique, así que les invitamos a abrir sus cámaras, a sacar sus papeles, a tomar nota, porque también vamos a tener un tiempo de preguntas. Ok, Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tú nos permites estar en tu presencia, porque tú nos permites, Señor, tener la libertad de acercarnos a tu palabra. Ella, Señor, nos interpela, ella, Señor, nos confronta, Señor, de ella aprendemos más de ti. Queremos entregarte este tiempo, este desarrollo de 3 clases para que en todo momento tú te glorifiques a través de la vida, de las enseñanzas de la profesora Santa, así como de cada docente que enseñará en estas 3 clases que tendremos desde el 21, hoy 21 hasta el 23. Oramos por cada estudiante, aquellos que se conectan en tiempo real, pero también aquellos que van a ver esta clase, Señor, a través de las grabaciones. Padre, bendícelos a cada uno de ellos, bendice sus ministerios, sus familias, y te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero comunicarles que esta clase y todas las demás que siguen serán grabadas. Compartiremos las clases grabadas y los PowerPoint en los grupos de WhatsApp. Así que ustedes van a tener este recurso para que los bendiga. Profesora Santa, es un gusto tenerla. Le entrego su clase. Adelante. Muchas gracias, hermana Leticia. Gracias a las sociedades bíblicas por estos espacios, por este tiempo que nos permite dialogar, reflexionar, eh, poder pensar nuestra fe y también fundamentarla en este sentido. Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos. Vamos a iniciar con este curso tan interesante que tiene que ver con el Jesús histórico, con estudios del Jesús histórico. ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, en estos 3 días daremos un panorama a qué se refiere eso y por qué se habla del Jesús histórico. ¿Sí? Trataremos de esbozar entonces cómo es que se está trabajando desde los estudios bíblicos este tema tan interesante, un tema que tiene que ver con este Jesús, el Jesús que nosotros conocemos, el Jesús que ha cambiado y transformado nuestras vidas. La temática que me tocó a mí va a ser sobre, aquí tenemos las diapositivas, el Jesús histórico, estudio del Jesús histórico, evidencia, contexto y verdad. Sí, mi nombre es Santa González, como ya me presentaron, es mi nombre, no es un calificativo, aunque ojo, puede ser un calificativo, pero también es mi nombre y tiene que ver con la santidad. ¿Qué vamos a hablar sobre este tema? Bueno, hablaremos sobre exactamente dónde encontramos esa evidencia, ya no del Jesús histórico, sino del Jesús que conocemos. Daremos algún panorama general sobre el contexto de donde él es, o donde él se desarrolló, o donde él también realizó su ministerio. ¿Y la verdad en qué sentido? En el sentido de que aunque se trate de querer estudiar y rastrear esa figura o de configurar esa figura de ese Jesús que no conocemos,
por los evangelios, sino una figura y una información que nos dan los evangelios, esa figura, eso que nos hablan los evangelios, es verdad. O en este caso, verdad en el sentido de que estamos aquí todos nosotros porque creemos en Él, porque sabemos que Él es el Hijo de Dios. Así que vamos a empezar con una pequeña introducción sobre este tema o estos estudios del Jesús histórico. En las diferentes épocas históricas se han destacado personajes, esos personajes que han tenido un rol protagónico. Y estos personajes es posible que nosotros no los hayamos conocido, ¿sí? Los conocemos o sí sabemos de ellos por la literatura, por documentales, por la historia que nos cuentan o por algunos otros recursos que nos hablan de ellos. Así que a veces despierta el interés de querer conocer más sobre estos personajes, saber quiénes eran, saber cómo se vestían, qué pensaban, qué hablaban, etcétera. Eh, los historiadores han realizado todo este trabajo y han reconstruido la biografía, no solamente la biografía que hable de su fecha de nacimiento, su fecha de muerte, sus actividades, sino algunos otros elementos más de estos personajes, de la persona, de quiénes fueron, por qué lo hicieron, qué los motivó, etcétera. Entonces, todo un trabajo de investigación que hacen los historiadores para poder aproximarse o para podernos dar datos que a veces los documentos no tienen sobre estos personajes. Su trasfondo cultural, su trasfondo familiar, etcétera. Con esta ilustración, entonces, yo quiero hacer un paralelo con respecto a este interés y deseo de conocer más sobre Jesús de Nazaret. No son los cristianos, o si son los cristianos, pero no los cristianos en el sentido de investigadores, sino son los creyentes investigadores que quieren conocer más sobre este Jesús, Jesús de Nazaret, ¿sí? Durante mucho tiempo, nunca se cuestionó o se preguntó sobre la persona de Jesús. Es decir, se aceptaba y se creía que este Jesús que nos hablan los evangelios, este Jesús que nos presenta la confesión de fe, que nos presenta el dogma, que nos presenta la teología, era ese Jesús como nos lo presentaban y como nos lo daban a, o nos daban la información de este Jesús o como los evangelios no lo presentaban. Es decir, nunca se cuestionó y se entendía que es hijo de Dios, ese hijo de Dios que se encarnó para cumplir con un propósito. Entonces, todo lo que conocemos y lo que sabemos de este Jesús es gracias a la teología, a la fe y al dogma, ¿sí? Y se creía entonces que los evangelios eran la única documentación o los únicos documentos que nos proveen esa información sobre la persona de Jesús. Porque estos evangelios nos hablan de su predicación, nos hablan de su actividad milagrosa, nos hablan de su sacrificio expiatorio y también nos hablan del propósito de su encarnación. Es decir, no hubo cuestionamiento y se aceptaba por mucho tiempo. Pero llega un momento determinado que empieza esa inquietud, ya no de conocer a ese Jesús como lo transmitía otra vez el dogma, los evangelios, la teología, etcétera, sino empiezan a preguntarse detrás de este personaje, detrás de este Jesús, que lo van a decir también los estudiosos del dogma, ¿quién es ese Jesús en realidad? Se empiezan a interesar por querer saber de Jesús, no como ese Jesús divino, sino como el hombre, ¿sí? Este cuestionamiento empieza en el siglo XVIII e inicia con este señor que se llama así, un biblista, un investigador, que va a marcar entonces esta época en los estudios bíblicos y sobre todo con el tema de Jesús, va a ser Hermann S. Reimarus. Y se ubica ya a mediados del siglo XVII, 1694-1768.
Su interés, como ya dije, ya no es querer saber sobre este Jesús, sino más bien quién es ese hombre, qué pensó sobre sí mismo, cómo asimiló o cómo entendió, ¿sí?, esa misión que tuvo que realizar. Cuando surge toda esta inquietud, podríamos decir que es propio de la época que se vivía, una época en que se encuentra todo el desarrollo de la época de la Ilustración o del periodo de la Ilustración. Cuando hablamos del periodo de la Ilustración, es que empieza ya el ser humano a hacer reflexiones mucho más razonadas, a hacer reflexiones que tengan que ver con una comprobación. Y surgen ciencias que tienen que ver con eso. Y empieza todo este desarrollo científico. Este contexto no va a ser ajeno entonces a los estudios bíblicos, ¿sí? Y es por eso entonces que empieza toda este cuestionamiento o toda esta inquietud, ¿sí? Empieza entonces a querer saber ahora con el nombre que ya no va a ser Jesús de Nazaret, sino va a ser ahora ese Jesús histórico. ¿Quién es ese Jesús histórico? Y para poder conocer a ese Jesús histórico, necesitamos o se necesita hacer toda una investigación con esos recursos y la metodología de la investigación histórica que empezó a desarrollarse en ese tiempo. Así que entonces, con esta inquietud empieza todo un desarrollo que se conoce como esa inquietud más apasionante de la investigación de la historia moderna, que en este caso es sobre este hombre, que es Jesús. Y hubieron entonces varios investigadores influenciados por Rey Marus que empezaron a trabajar sobre nuevamente esta inquietud. Los estudios bíblicos van a establecer tres etapas en esta inquietud, dando respuesta, como ya dijimos, a este planteamiento que hace Rey Marcos. Se habla de tres fases, tres épocas, tres etapas en esta investigación sobre el Jesús histórico. Una primera etapa se conoce como la antigua investigación, que la marca, como ya dijimos, Rey Maros. Y sobre la base de Rey Maros va a haber varios autores también que empiezan a trabajar desde otras ópticas, ampliando o colocando o este, incluyendo otras disciplinas para querer conocer sobre este personaje. Y así que se llama esa época para algunos autores de Reimarus a Gruet. Gruet es otro autor y se ubicaría del 1778 que empieza con Reimarus hasta el 1901. ¿Sí? Como ya dije, se incluyen otras metodologías y otras disciplinas para poder acercarse a este personaje. Número dos, la segunda investigación. Algunos hablan que para este tiempo igual hubo como un periodo donde lo que se hizo aquí no se, ya no se, ya no se amplió más, como que hubo un periodo, digámoslo así, de estabilidad o de silencio en esa investigación, pero se vuelve a retomar esa investigación nuevamente. Y se habla de una segunda etapa, segunda ola o la segunda cuestión, que también en inglés va a ser la primera cuestión, la segunda cuestión y la tercera cuestión, o la primera búsqueda, segunda búsqueda, tercera búsqueda. Estas definiciones o indicaciones van a depender de los autores que nos presenten este recorrido en que se ha dado, como ya dije, la investigación del Jesús histórico. En esta segunda investigación se ubicaría de Gruet a Casseman, otro biblista importante, y como se dan cuenta, la mayoría tiene que ver con el contextos europeos por sus nombres. Este se ubicaría del 1901 al 1908, 80, perdón, y que también va a haber algunas aportaciones desde otras ópticas de quién sería este Jesús, ¿sí? Desde la óptica como ese sanador, curador, ¿sí?, ese predicador, etc. Y el número tres, que es la tercera investigación o la tercera búsqueda o la tercera cuestión, ¿sí?,
Sería desde el 1980 hasta la actualidad. Esto quiere decir que aún no se agota, ¿sí?, el querer conocer y saber sobre este personaje que es Jesús, ese Jesús que nos presentan los evangelios. Y esta tercera investigación va desde este autor, J.P. Snyder, y otros más que se unen a esta investigación desde diferentes ópticas, ¿sí? Pero no debemos de olvidar que, que sobre la base de unos documentos que nosotros conocemos empieza esta investigación, o sobre la base de la información que se tiene empieza toda esta investigación. ¿Y cuál es esa base o cuál es esa evidencia con que empieza todo este cuestionamiento y empieza también a quererse ampliar lo que ya se sabe o presentar desde otra óptica lo que ya se sabe? Tenemos los textos o los documentos, como se definen o como se dice en esta investigación, esos documentos o esos textos que hablan acerca de Jesús, hablan acerca de Él. ¿Y cuáles son esos documentos o esas? Algunos otros hablarán de fuentes, van a ser los evangelios y sobre todo los evangelios que nos dan la mayor información de Jesús, las cartas paulinas, los evangelios apócrifos, los escritos extrabíblicos y también a algunos otros libros o documentos que en este caso son los testimonios de Flavio y las obras de los historiadores romanos, u obras históricas que también hacen referencia a algunos elementos, no directamente de Jesús, pero sí de algunos elementos con respecto a lo que nos relatan los evangelios, sobre todo en las obras de los historiadores romanos, la forma de la crucifixión, a quienes crucificaban, las herramientas que se utilizaban y por qué se crucificaban, que están en relación con alguna información que nos dan los evangelios, ¿sí? Entonces, en este contexto también tenemos el lugar donde se desarrolla estos acontecimientos que nos hablan los evangelios. La historia de Jesús entonces está determinada por dos aspectos: el tiempo y el espacio, ¿sí? El tiempo en una época determinada y el espacio también en la región donde se desarrollan estos acontecimientos y que son acontecimientos que están en relación con la época que se vive, ¿sí?, con lo que el desarrollo histórico, social, económico, religioso que se vive en este momento. Ante esta evidencia, se consideraba entonces que los evangelios canónicos, antes de incluir todos estos otros documentos, se creía que los evangelios canónicos son la única evidencia, o eran la única evidencia que proporcionaban la información sobre la vida de Jesús. O se creía que los evangelios sí nos proveían de datos biográficos de este personaje. Como vemos, los estudiosos van a decir, no, nos habla de sus milagros, nos habla de su enseñanza, nos habla de su misión, de su vocación, pero no nos habla de, sí nos da algunos datos de la persona, dónde nació, quiénes eran sus familiares, pero no amplía nada más. Por ejemplo, tenemos un gran espacio de la época de Jesús. Lucas, por ejemplo, nos dice que hasta los 11 años se presentó en el templo y de ahí ninguno de los evangelistas nos habla de ese periodo de los 11 hasta el tiempo que empieza todo su ministerio. Lo que sí nos dicen los evangelios es lo que estaba mencionando, porque como dije, son los únicos que se consideraban que eran los que nos proveían la información que conocemos. Esa información, ¿no?, que está presente ahí. ¿Qué nos dicen los evangelios? ¿O qué nos dicen también ya con investigaciones bíblicas de estos documentos y que se ha hecho toda una cronología o todos unos elementos de este personaje? Que él nació en el año 4 después de Cristo,
aunque también vamos a mirar algunas otras opiniones con respecto a eso. Pero lo que nos dicen los evangelios es que nació en un contexto y en una época determinada. Poco antes de la muerte de Herodes el Grande. También nos hablan de su infancia y los primeros años de la edad adulta que la pasa en Nazaret. ¿Sí? Aunque igual hay opiniones en esta, como en esta contradicción, cuando nos dice, se fundamenta la profecía, ¿sí? De Belén, de Judá, iba a venir el Mesías, pero los evangelios nos dicen que pasó en Nazaret sus primeros años hasta la edad adulta. Cumplió los ritos judíos, respondía entonces a su contexto cultural religioso. En este caso, sus padres lo presentaron en el templo, cumplieron con el tema de la circuncisión, que eran elementos importantes para este contexto judío, y ya en la edad adulta nos relatan los evangelios que cumple con el bautismo, ese bautismo que proclamaba Juan Bautista. Ese Juan Bautista que también se presenta en los evangelios como precursor de Jesús o del que iba a venir después de él. También nos hablan los evangelios que él va a ser el líder de un grupo de seguidores denominados sus discípulos. Y en esos evangelios nos habla de cómo los llamó, cómo los convocó a este movimiento que trascendió el tiempo y que trascendió también fronteras. Enseñó en los pueblos, aldeas y campos de Galilea, no en las ciudades. Aquí también habría como esta opinión en el sentido, ¿sí? De esa confrontación entre la ciudad y en este caso el campo, por cuestiones otra vez económicas, políticas y religiosas. Predicó el reino de Dios. Fue a Jerusalén en el año 30 por motivo de la Pascua y provocó un alboroto en la zona del templo, es decir, ya cuando va a su misión final, hay todo un acontecimiento que tiene que ver con el tema del templo, con el tema de la estructura, con el tema de la sinagoga, con el tema de, en este caso, los líderes religiosos. Así que entonces la información o la evidencia que tenemos de este personaje es en esta literatura, literatura conocida y denominada como evangelios. Pero como ya dije, no solamente ellos son los que proveen esa información, sino también tenemos otros documentos que nos presentan o que están en relación con lo que nos dicen estos evangelios canónicos. Así que ese Jesús histórico que quieren recuperar los investigadores, ¿no? Sí, lo encontramos aquí, pero más que estos elementos, ellos quieren encontrar, sí, cuestiones mucho más precisas como una persona, como un hombre, ¿eh? Si se casó, si no se casó, si eh, quería a lo mejor no aceptar esa vocación a la cual fue llamado, etcétera. Es decir, ¿qué pensó de él? ¿Quién es esa persona? ¿Sí? Y entonces van a decir que ese Jesús histórico solo se va a recuperar utilizando los instrumentos científicos de la investigación histórica. Como dije, esto va a responder a la época y al contexto en que surge este cuestionamiento y esta pregunta o este deseo de poder ampliar más sobre este Jesús, Jesús de Nazaret. Cuando hablamos del contexto, como ya dijimos, como toda persona responde a dos aspectos, al tiempo y también al espacio. En este caso estaríamos hablando del espacio, su contexto social, político, económico en que se desarrolla Jesús. Para los tiempos de Jesús, también sabemos que tenemos varios autores que ya nos hablan, sobre todo Jeremías, que es el más conocido, cuando habla el contexto social, me parece que se me fue el nombre, en los tiempos de Jesús, se llama así el libro, ¿sí? Eh, y nos van a hablar entonces cómo se encontraba desde esa perspectiva o desde este trasfondo social, cultural, religioso,
en este caso Palestina. Para este tiempo, Palestina estaba marcado por tensiones sociales, políticas y religiosas, bajo el dominio del Imperio Romano. El Imperio Romano, que con esa política de expansión también estaba dominando toda lo que sería la parte del Mediterráneo. En este contexto del Imperio Romano, del dominio del Imperio Romano, se ubica Galilea. Galilea, para Lucas, ahí es donde Jesús desarrolla su ministerio o donde permanece la mayor parte de su ministerio, es una región marcada por sus tradiciones religiosas y una exclusiva concepción nacionalista. Galilea es gobernada por Herodes Antipas, más o menos 43 años, y en ese periodo de gobierno puede ser que no hubo ninguna situación que hiciera que en este caso las tropas romanas tuvieran que intervenir. Fue un espacio entonces o se mantuvo en un periodo tranquilo como lo estamos mirando o lo estamos diciendo ahí. Es decir, Galilea era una región que en este caso cumplía sus tributos tanto al imperio como también al, al templo. Pero ¿qué sucede? Ese contraste tranquilo, pero ese cambio también de régimen va a llevar a que la situación social de esta región sea afectada. ¿En qué sentido es afectada? Por ese cambio de régimen. Entonces, la independencia económica va a pasar al control, en este caso, de algunas personas. ¿Sí? Va a haber entonces una política de control de la tierra, donde en algunas personas se va a condensar la mayor cantidad de tierras, lo que se conoce como terratenientes. Y en ese sentido, también va a haber un desarrollo en la construcción de las ciudades Tiberias y Séforis. En este caso, se le da mayor interés a esta construcción de las ciudades, pero al campo se va a descuidar. Entonces va a haber esa tensión entre la ciudad y el campo, entre la ciudad y el campo. Galilea es posible que viviera entonces de la agricultura y de la pesca. Pero ante esta situación, como ya dijimos, va entonces va a afectar la situación social y ya no va a haber entonces el sustento económico adecuado, porque por todo este control de tierra, donde va a haber personas que van a trabajar como jornaleros dependientes de estos terratenientes, que obviamente no van a valorar el trabajo y tampoco van a pagarles lo que es lo correcto. Es decir, empieza todo un trabajo de redistribución de, de las personas que tenían el control. Ahora, esa redistribución va a pasar a manos del famoso intermediario. Y ese intermediario es el que determinaba los precios del mercado, los precios de la exportación, los precios de los propietarios, es decir, va a tener un control y esto va a ocasionar un nivel de pobreza y también una dependencia de estas personas en los grandes propietarios. Y como dije, esos grandes propietarios no van entonces a dar el precio justo, no van a dar el pago justo, no van a apoyar a estos jornaleros. ¿Por qué? Porque su interés va a ser acumular más riquezas o tener más riquezas. Como dije, Galilea se va a destacar por esa característica de sus tradiciones y también por ese nacionalismo. Ese nacionalismo se va a mirar en el cumplimiento y en también mantener ese modo de ser judíos. Es por eso que va a haber esa tensión con el fariseísmo que está presente no solamente en Galilea, sino también en Judea, esos conflictos, porque algunos veían que los galileos no estaban cumpliendo con la ley y en el caso de
los fariseos veían que los galileos no estaban cumpliendo con él, y en el caso de los galileos veían que el fariseísmo estaba siendo demasiado exigente en ese cumplimiento de la ley. Ese modo de ser judíos también se puede mirar por esa vinculación al templo y a la tierra. Como ya dije, pagaban el impuesto voluntario para el mantenimiento del templo y también entendían que la tierra es propiedad de Dios y es por eso que estaban en contra de todo este cambio que se vino o que se produjo con este tema del Imperio Romano. ¿Sí? La tierra es propiedad de Dios y es dada a los habitantes de Galilea. Y sabemos que ya esta es una tradición que está presente en el Antiguo Testamento, en la ley, en la Torá, que se habla que esa tierra es dada y es un regalo de Dios. A la par entonces está también Judea, con estas mismas características, pero ¿cuál era otra de las características en Judea o muy diferente a Galilea? En este caso, Judea, los líderes religiosos estaban muy cercanos a los líderes que en este caso tenían que ver con Roma, con el imperio romano. Entonces, los evangelios y su contexto de Jesús nos dan entonces esta evidencia de dónde se desarrolla Jesucristo, o en este caso Jesús, en todo este contexto social, político y religioso. Y creo que esto nos va a dar a entender también a algunos elementos que también conocemos de Jesús con respecto a su mensaje, con respecto a sus acciones, con respecto al propósito de su encarnación. Cuando hablamos entonces de la verdad, ¿no? La verdad tiene que ver entonces con, nuevamente, esos orígenes de Jesús. Es cierto, Jesús tuvo un origen. Cuando hablamos de ese origen, hablamos de su nacimiento, como ya lo dijimos, hablamos de su familia, hablamos de su educación, hablamos de su vocación, que está presente en cada uno de estos evangelios que nos presenta la vida de Jesús en estos términos. La familia de Jesús, es cierto, nos habla de su padre José, de su padre María, pero en realidad no nos habla de más nada. Entonces, por eso, este es como una laguna que los estudiosos quieren conocer o quieren darnos a o quieren investigar y saber qué sucede o qué pareció. Estas fuentes o estos documentos no nos ofrecen más datos sobre la familia de Jesús. Son los relatos que conocemos tanto en Mateo, en Lucas, Marcos y bueno, obviamente en Juan, pero Juan no nos da mayor información en este sentido. En todo el análisis que hacen los estudiosos con estos orígenes de Jesús, también lo confrontan con lo que dice el Evangelio o con lo que dice el otro Evangelio y lo que nos está presentando entonces esta información. La enseñanza de Jesús. Conocemos nosotros la enseñanza de Jesús, ¿sí? Y esa enseñanza de Jesús que ya lo mencioné, que tenía que ver con el reino de Dios. Y también el reino de Dios va a ser otro tema de estudio muy amplio, perspectivas diferentes, tanto en la teología, en la Biblia, en la exégesis, en la pastoral, etcétera. ¿Sí? El centro que para algunos autores van a decir en la enseñanza de Jesús va a ser el reino de Dios. El reino de Dios frente al imperio. Este sería también otro de los temas que va a estar presente en la enseñanza de Jesús. Y es también una investigación muy actual que tiene que ver con lo que nuestra situación actual, paralela, que se podría mirar entre lo que sucedía en ese tiempo y lo que está pasando en nuestro tiempo actual. Hechos de Jesús. Aquí está presente toda su actividad como sanador, toda su actividad como liberador, toda su actividad como el que hace milagros, toda su actividad como esa persona, ¿sí? Con misericordia y que presenta un mensaje muy diferente a como había en
en otros personajes que también están presentes ahí, que los que hablan de milagros, sobre todo el libro de los Hechos, que nos da toda esta información de algunos que se enojaban. ¿Por qué? Porque los discípulos les están quitando también, o es la competencia de lo que ellos están realizando, ¿sí? Los hechos de Jesús, pues sanidades, milagros, liberaciones, ¿sí? Eh, un mensaje que transforma la vida de esas personas que lo escuchan y que creen y que saben que Él es el Mesías. Y la misión final de Jesús, esa obra expiatoria que, como dice Pablo, es la que le da sentido y significado a nuestra fe. Porque Él muere, pero no solamente se queda ahí en la tumba, sino que también resucita, ¿sí? Ese Jesús que muere por amor a la humanidad, pero que también cumple su promesa de regreso, de retorno, y ese retorno que se puede evidenciar en su resurrección. Y obviamente nuestra doctrina actual también sigue esperando un nuevo retorno. Y en este caso del retorno también tenemos varios estudios en ese sentido. Algunos lo miran al final de los tiempos, algunos lo interpretan que ya retornó, y hay varias posiciones teológicas con respecto a ese retorno de Jesús. La misión final de Jesús, esa es la verdad. Jesús es ese hijo de Dios, ese hijo que se encarnó con un propósito que tiene que ver con salvación, que tiene que ver con liberación, que tiene que ver con perdón, que tiene que ver con esperanza, que tiene que ver con un cambio de mentalidad, que tiene que ver con un comportamiento ético, que tiene que ver con un comportamiento moral, que tiene que ver con un comportamiento de integridad. Ese es el Jesús que nos presentan los evangelios y que a veces, obviamente, se deja de lado, a veces en investigaciones muy radicales. ¿Sí? Pero este Jesús es el que está presente en los evangelios. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente no vamos a dejar de lado lo que nos dicen estas investigaciones. Podemos leer estas investigaciones, podemos dialogar con estas investigaciones. ¿Por qué? Porque en esta integración de estas investigaciones, digámoslo así, académicas, con nuestra experiencia de fe, integramos estas dos cosas, ¿sí? Amplía nuestra fe, fortalece nuestra fe y podemos mirar que este Jesús sigue teniendo relevancia, trascendencia y obviamente está presente en todos los tiempos y en todos los momentos. Muy bien, hasta aquí mi presentación. Si hay comentarios, preguntas, ahí le damos el espacio a nuestra hermana Leti. Muy bien, hemos tenido un aspecto o una parte introductoria eh, de cómo a través del tiempo, ¿no? Se ha dado esto de lo que es el Jesús histórico. Se ha presentado diferentes tipos de evidencia, contexto, ¿verdad? Etcétera. Así que vamos a tener un tiempo de preguntas. O sea, recuerden que esto es, eh, cada día va a tener sus propios temas, porque he estado leyendo que han estado escribiendo preguntas, ¿no? Pero recuerden que aquí no se agota todo, sino que vamos a ir armando este conocimiento día a día. Así que les invitamos a que ustedes puedan formular las preguntas en base a la exposición de este tiempo. Como les recuerdo, para los que han ingresado también, esta clase se está grabando y la compartiremos en el WhatsApp juntamente con el PowerPoint. Muy bien. Permítanme, mientras van ustedes formulando sus preguntas y puedan participar también, permítanme, por favor, presentarles el diplomado en Jesús, en estudios de Jesús histórico. Este diplomado va a iniciar el día 16 de mayo. Así que un ratito que mientras va cargando, creo que ya lo tengo en pantalla. Ajá. Y las clases del día de hoy, que estas tres clases gratuitas son una introducción a lo que más adelante nosotros vamos a desarrollar, que es el diplomado en estudios del Jesús histórico, ¿no? Acá dice, descubre el Jesús de la historia con los ojos de la fe, la razón y la investigación bíblica contemporánea.
Este diplomado va a desarrollarse en 8 módulos especializados. Al culminar, obtendrás una certificación por las Sociedades Bíblicas Unidas. Este es un diplomado que es 100% online y flexible. Puedes llevarlo en tiempo real, pero también puedes llevar a través de las clases grabadas. Tú manejas tus propios tiempos, tus propios horarios. Vas a recibir tu acceso a la plataforma Campus Bíblico, que será una herramienta que apoyará tu estudio. Cada vez que quieras de repente hacer una lectura, ingresas a la plataforma, hacer la lectura. Quieres ver un video de refuerzo temático, ingresas, puedes marcar tus asistencias, puedes hacer tus controles de lectura. O sea, tienes toda la facilidad tecnológica y también el acompañamiento para que puedas desarrollar este diplomado. Aquí vamos a empezar, bueno, parte de este brochure dice, ¿no? ¿Buscas respuestas sobre el Jesús real? Vamos a ver, ¿qué dudas históricas hay? ¿No? Te enfrentas a preguntas sobre la historicidad del Jesús, la confiabilidad de los evangelios y cómo separar el mito de la realidad histórica. Vamos a ver, hay una información confusa, existe mucha desinformación religiosa y lecturas fragmentadas que generan confusión sobre quién fue realmente Jesús de Nazaret. Ahora, vamos a ver lo que es la fe versus la historia. Necesitamos integrar tu fe con el conocimiento histórico, sin sacrificar ninguno de los dos, buscando una comprensión madura y equilibrada. Este diplomado te va a brindar una formación académica, ¿no? Que te permitirá enseñar, predicar con bases sólidas. Podrás responder a las inquietudes intelectuales de tu comunidad con rigor y profundidad. Entonces, se va a desarrollar toda esta propuesta sobre Jesús histórico, pero justamente brindándote esas herramientas que te permita enseñar, predicar, ¿no? Y puedas tú brindar respuestas con todo el rigor académico. Los pilares de este diplomado en estudios del Jesús histórico. Vamos a trabajar con lo que es el método histórico crítico, contexto del siglo I, análisis de fuentes, fe e investigación. En este punto, fe e investigación, vas a integrar el conocimiento histórico con la experiencia de fe, descubriendo cómo el Jesús de la historia fortalece al Cristo de la fe, ¿no? Tanto en tu vida y ministerio. Ok, acá tenemos los módulos, vamos a leerlos juntos, que son muy interesantes. Son 8 módulos, como les vuelvo a repetir. El módulo 1 se va a desarrollar Jesús de Nazaret, fe, historia y método. Módulo 2, tiempos de Jesús, contexto político, religioso y social. Módulo 3, las fuentes del Jesús histórico, evangelios, Q y testimonios extrabíblicos. Módulo 4. Jesús y el reino de Dios. Mensaje, parábola y praxis liberadora. Módulo 5. Los milagros y los signos entre la historia, fe y simbolismo. Módulo 6. Jesús frente al poder, conflicto, pasión y muerte. Módulo 7. La resurrección, hechos, memoria y experiencia pascual. Módulo 8, el Cristo de la fe y el Jesús histórico, espiritualidad y misión de hoy, ¿no? Eh, Dentro de los docentes que van a estar enseñando ese diplomado tenemos a la magíster Juliana Triana de Colombia, a la doctora Santa González de México, magíster Lino Beltrán de Colombia, magíster Rodrigo Rifo de Ecuador, la doctora Elizabeth Rodríguez de Colombia, magíster Lady Cifuentes de Colombia, Wenceslao Restrepo de Colombia, doctor Alberto Sánchez de Perú. En su gran mayoría son biblistas. También hay traductores de las Sociedades Bíblicas Unidas, así que les invitamos a poder participar. Mi compañero Ronald Mendoza estará compartiendo los enlaces de los WhatsApps para que ustedes puedan comunicarse con nosotros, con las sociedades bíblicas y podamos darle la información detallada de este diplomado. Así que esperamos contar con su participación a cada uno de ustedes. Muy bien. Vamos al tiempo de preguntas. Vamos al tiempo de preguntas.
Mm, veo muchas caritas conocidas. Hermano Edgar, qué gusto verlo. ¿Cómo está? Muy bien, bien, Muy bien, bienvenido. muy contento, muy alegre de escuchar a la doctora Santa González. La admiro mucho y he aprendido mucho de todos ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Edgar ha estudiado varios diplomados con nosotros, así que es un gusto poderlo ver, como hay varios que están aquí. Muy bien, ¿qué les parece si levantamos nuestra manito? ¿Sí? Para que podamos hacer nuestras preguntas. También pueden escribirlo en el chat. ¿Cómo está hermano Norberto? Pastor Norberto, también lo estoy viendo por allí. ¿Ok? Empezamos con el tiempo de preguntas. Vamos a ver aquí en el chat si han escrito. Ok. Juan Mejía dice lo siguiente: los evangelios y libros apócrifos son historias fantasiosas y no confiables, ya que sus autores son probablemente gnósticos que usan nombres de personajes bíblicos, pero que sus narraciones no coinciden con los autores reales de los evangelios. Profesora Santa, ¿qué opina acerca de este comentario? Gracias, es una pregunta interesante y también hacer la promoción. También hay un curso de evangelios apócrifos aquí en las sociedades bíblicas y ya hemos hablado sobre eso. Sí, algunos evangelios se consideran fantasiosos en el sentido de que presentan un contenido que a veces está alejado de o no es compatible con lo que nos hablan los evangelios canónicos. Pero aquí igual, desde la perspectiva de los estudiosos y desde la perspectiva también del que lo lee, ¿qué significa fantasioso? ¿Por qué tiene que ver con fantasioso? Porque si los leemos atentamente, hay elementos en común de lo que nos hablan los evangelios, en este caso, canónicos. ¿Sí? Evangelios apócrifos es una designación que se le da a este conjunto de libros porque están presentando a Jesucristo, pues yo puedo decirlo de esta forma, están presentando a ese Jesús histórico ya lo están presentando de esa manera, porque lo están presentando de que se presenta como un hombre que se molesta, que se enoja desde su infancia, lo están presentando como un hombre que sí, tiene sentimientos y se casa con la mujer que posiblemente estuvo enamorado, estuvieron enamorados, se presenta como un Jesús que que también se sintió mal por asumir esa misión, ese sacrificio, ¿sí? Y se presenta un Jesús que decepciona a sus discípulos en algunos otros evangelios. Entonces, desde ese sentido, puedo decir que no son evangelios fantasiosos. Hay que mirar a qué se refiere con fantasioso desde nuestra definición moderna, occidental de fantasioso, pero ya puedo decir que esa literatura como que ya sí nos está presentando a este Jesús histórico. Ok, muchas gracias. Evelyn Barrera hace una pregunta acerca del nacimiento de Jesús. Ella dice lo siguiente: según Antonio Piñero, Jesús nació en el siglo V antes de Cristo, debido a que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, y la lámina que se compartió nos dice que la fecha de nacimiento de Jesús fue en el año 4 antes de Cristo. ¿En qué año nació Jesús aproximadamente? Ujú. Aquí se manejan dos fechas también, ¿sí? Unos que dicen que antes, en este caso antes de Cristo, y otros después de Cristo. Algunos, la perspectiva tradicional es que marca un antes y un después. Como toda información en datación, en este caso de situaciones antiguas, como en el caso de Jesús, no hay un consenso tan específico en la fecha de nacimiento. Entonces se manejan estas dos opciones. ¿No? En el 4 o en el 5. Algunos hablan hasta el 6 de Cristo. Así es que no hay un consenso, pero esa es una aproximación. El rango de aproximación estaría desde el 1 hasta el 6.
después de Cristo. Muy bien. Aquí Compa dice lo siguiente. Bueno, esto se respondió en el desarrollo de la exposición. ¿Qué diferencia básica hay entre las consideraciones el Jesús histórico y el Jesús bíblico? Sí. Nuevamente, creo que mencionábamos que el deseo de querer conocer ya no a ese Jesús como se presenta en la teología, como se presenta en la doctrina. ¿Sí? Ese Jesús que hace milagros, ese Jesús, ¿sí? Divino, ese Jesús que muere por los pecadores y que se sacrifica por los pecadores. ¿Sí? Es ese Jesús que nos presenta la teología, que nos presenta la doctrina, que nos presentan los evangelios. ¿Sí? Y ese Jesús histórico, nuevamente, se quiere reconstruir la persona. ¿Sí? Si nació en el 6, si nació en el 5, ¿sí? Se quiere conocer específicamente cuándo nació. ¿Sí? Ya no leer ese relato de los evangelios que nació por iniciativa de Dios, ¿sí? Como lo dice Lucas, como lo dice Mateo, sino en realidad cómo nació. En realidad este Jesús, ¿sí? Tuvo un desarrollo normal como una persona que es, o siempre se mantuvo con esa percepción de divino. Aquí ya también hay algunos autores que hacen referencia a eso, algunas obras teológicas que hacen referencia a eso, ¿sí? Cuando Jesús asumió que era el Mesías, antes del bautismo, después del bautismo, ¿sí? Cuando asumió que él era el que iba a cumplir con esa misión de liberación, en este caso ya no de liberación política como se entendía, sino una liberación muy diferente como lo hizo en la cruz. Entonces esa es la distinción, ¿sí? Es decir, yo santa, soy la maestra perfecta, pero no conocen nada de mi vida, no me conocen nada de mi trasfondo, ¿sí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Sí? Tengo una familia, lloro, no lloro, me enojo, no me enojo, o sea, solo se ve esa apariencia que pueden mirar a través de la pantalla, pero ¿qué hay tras de eso? ¿Sí? ¿Soy una persona humana o soy a lo mejor una realizada por la IA? Y a eso también se va, ¿sí? Porque empieza igual ese cuestionamiento. La comunidad del primer siglo nos presenta esa figura a través de estos evangelios. Pero ¿qué hay atrás de todo esto? Ok, muchas gracias. Vamos a dar lugar a Esteban Quiroz de Chile. Puede habilitar su micrófono y luego vamos con Blanca. Adelante, por favor, con su pregunta. Muchas gracias, hermana Leti. Hermana Santa, doctora, el Señor le bendiga. Mi pregunta, Vaya, se ha detenido este. Listo. mi pregunta es la siguiente. Tenemos a los evangelios, tenemos a Mateo, discípulo del Señor, tenemos a Lucas, a Marcos, que él es evangelista, no es apóstol, y bueno, y Juan. Lucas, para no haber sido discípulo del Señor Jesucristo, fue discípulo del apóstol San Pablo, todos lo sabemos. La pregunta es, ¿la fundamentación de Lucas lo hizo producto del oficio o de su profesión de médico, doctor que él tenía, producto de la cercanía de las personas y de haber vivido cercano a ese lugar? Gracias. ¿Mm? Buena pregunta y bueno, el mismo texto bíblico nos da la respuesta, ¿no? Eh, los estudios bíblicos también nos dan esos aportes de quién es ese Lucas y cómo todo este trabajo que nos presenta Lucas lo, lo obtiene y lo plasma en esta obra que es Lucas Hechos. No podemos dejar de leer, no podemos leer Lucas sin leer Hechos, ¿no? Su obra completa. Los primeros versículos de Lucas nos dicen que él se dedicó a investigar y poner en orden esos acontecimientos o eso que ya se hablaba de esta persona que es Jesús. ¿Sí? Y también igual, construyendo o reconstruyendo esta figura de Lucas, sabemos que es médico, sabemos que
un gentil educado, ¿sí? Y que, bueno, algunos autores van a decir, la forma como escribe va a ser una forma que va a responder a ese griego mucho más estilizado que los otros evangelistas. Entonces aquí ya se refleja que es una persona educada, formada, conoce las tradiciones. ¿Sí? Es decir, este acontecimiento Jesús no era ajeno para, otra vez, para Galilea, para Judea, para Jerusalén. Y él es el único que nos va a decir que ese conflicto entre judíos, judíos y los judeocristianos en el libro de los Hechos va a ocasionar toda esa división que se va a dar la comunidad judía y la comunidad cristiana también, ¿sí? Entonces ese acontecimiento Jesús va a ser eh, no va a ser desconocido ni para los judíos ni para la comunidad gentil. Entonces, lo que presenta Lucas es posible que tiene un encuentro Jesús, así como Pablo. Pablo no fue un seguidor de Jesús directamente o un discípulo de Jesús, pero en ese encuentro que nos relata el mismo Lucas, eh, se convierte en un discípulo y en seguidor de Jesús. Lo mismo va a suceder con Lucas. Entonces, creo que ese encuentro que nos lo presenta, ¿no? Y con detalles teológicos, Lucas, va a suceder lo mismo con Lucas, ¿sí? Escriben desde esa experiencia de ese Jesús resucitado. Muy bien. Muchas gracias. Vamos con Blanca. Hermanita, le quería decir que me voy a salir por problemas. No hay problema. Listo. Adelante, compa. Bendiciones, Dios le bendiga, hermana Santa. Le habla Víctor Cortés, pastor Víctor Cortés de acá de Sincelejo, Sucre, en Colombia. No, yo quisiera hacerle una preguntita y es la siguiente. ¿Qué peligro puede haber entre hacer el énfasis en el Jesús histórico con relación a Jesús en la fe? Esa es ¿qué peligro puede haber? Porque es que se da mucho a veces énfasis en el Jesús histórico, pero a veces rayamos casi a no creer en la fe. Así es. Puede haber un peligro desde dos ópticas. El énfasis mucho en el Jesús de la fe y el énfasis en el Jesús histórico, ¿sí? Puede dar estos dos peligros. El énfasis en el Jesús de la fe, que caería en un fundamentalismo, y el énfasis en el Jesús histórico, que a lo mejor dejaríamos ese aspecto de la fe en ese diálogo. Creo que debemos de tener más que nada no el peligro de enfatizar o de dialogar o de integrar estas dos posiciones, el Jesús histórico y el Jesús de la fe, y polarizarnos en un solo lado, ¿sí? Sino más bien esos aportes del Jesús histórico, de los investigadores, mirarlos, reflexionarlos, criticarlos con sabiduría, con entendimiento, y tomar, como dice, y que es la palabra que a veces utilizamos y el versículo, tomar lo bueno, esos aportes que enriquezcan, ¿sí? A este Jesús de la fe, a este Jesús que nosotros conocemos. Porque a veces como creyentes de la iglesia, y a lo mejor que no tenemos accesos a estos documentos, no nos afecta porque no miramos, pero cuando nos acerquemos a estos estudios y a lo mejor traiga esa inquietud, ¿sí? Tratar de dialogar, ser sabios, criticar y quedarnos con esos aportes que enriquezcan nuestra fe, ¿sí? Que enriquezcan a este Jesús de la fe y no polarizarnos. No, Jesús no pudo haber hecho esto, si nos dicen a lo mejor desde otra óptica de Jesús. El tema, por ejemplo, del casamiento. No, Jesús no pudo casarse. Jesús era tan divino que ni siquiera podía mirar a una mujer, ¿sí? Entonces, más radicalizaciones como este tema, el mensaje de Jesús del reino de Dios contra el imperio.
No, Jesús estaba muy de acuerdo con esas injusticias que los poderosos hacían. Si leemos atentamente el mensaje de Jesús, su mensaje fue de justicia, pero también de confrontación, ¿sí? De incomodidad para los poderosos. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué? Porque estaba siendo una amenaza para ese poder que en este caso estaba trayendo pobreza, injusticia y todas estas cosas que también están presentes en nuestro contexto. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Noé, tu pregunta, por favor. Se están animando a levantar sus manitos. Ya tenemos poquito tiempo, así que vamos a ser puntuales porque también vamos a empezar otro curso. Adelante, Noé. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Estaba planteando una pregunta, ¿no? ¿Qué problemas trae estudiar los evangelios sin un contexto histórico? O sea, Mm, estaba dando la pregunta como para dar pie a que la mayoría de los que estamos escuchando entienda la necesidad del contexto histórico para comprender el texto. Ahora, de las cosas que estaban mencionando, solo aportar algo, ¿no? Sobre el conocimiento de su misión por parte de Cristo. ¿En qué edad se desarrolló? ¿Qué edad, el momento despierta este conocimiento de su misión? Solo por observación, si vemos Lucas 2:46 en adelante y estudiamos esto hasta bueno, el final del capítulo, que es el 2:52, ujú, encontramos una manifestación natural en el cual revela su identidad, ¿no? Al hablar del padre siendo José su padre biológico. Entonces estamos viendo allí, solamente citando el texto, eh, podemos concluir que era consciente de ello. Y es curioso que Lucas no pone explícitamente él era consciente, sino que describe la situación para que el lector concluya. Entonces, sí ujú, estamos viendo que, al menos en el caso de Lucas, sin descontar el resto de evangelios, porque aún las referencias que Juan hace sobre ubicaciones geográficas o ubicaciones de infraestructura dentro de Jerusalén, los arqueólogos los pueden encontrar. Entonces, sí vemos que había un interés de un rigor para darle precisión al texto. En el caso de Lucas, y también lo podemos ver en Juan ahora en el último siglo con los descubrimientos. Entonces, quería aportar un poquito de eso porque ciertamente hay preguntas y se necesita un contexto. El meollo del punto es que, en mi opinión, mucha gente lo que ujú, trata es de presentar un contexto como una excusa para deformar la imagen de Jesús. Por ejemplo, si había una necesidad de casarse, era normal casarse, y es normal casarse, está bien. Pero el propósito y la misión de Jesús, según Isaías, cuando uno lee profecías del siervo sufriente, uno se da cuenta que él difiere el derecho que él tenía de tener prole para tener una prole eterna. Entonces, ahí hay una proyección en el texto, o sea, la profecía empalma con el texto del Evangelio porque te muestra el por qué. No estaba buscando una descendencia en la carne, si bien podría haber tenido el derecho, porque es algo, es el hijo del hombre, es un hombre normal, como cualquiera de nosotros, pero había una proyección eterna en la cual la redención del ser humano era la proyección, o sea, tener hijos en gloria. ¿Ok? A quienes también iba a llamar hermanos y hermanas y no avergonzarse según Hebreos. Entonces, muchas de las cosas que a veces uno comienza a cuestionar es porque se ignora la trascendencia de la obra del Mesías. Era mi observación y ahí lo dejo. Muchas gracias. gracias. Adelante, por favor, hermano Canaviri. Adelante. Puntual, por favor. Buenas noches, bendiciones. Una consulta. ¿Había otros hombres con el nombre de Jesús en el tiempo de Jesús? Así es, era un hombre común, ¿no? Un hombre común como Juan, como Tomás, como Pedro, como Simón. Eran nombres comunes, exactamente. Y también en los estudios bíblicos, en algunos textos de los historiadores, por ejemplo, bueno, en este caso no es Jesús, sino Cristos, ¿sí? Cambia una letra y hace referencia a otra palabra, pero se mira que entonces en este caso tiene que ver con Crestos, o cuando en Corintios con Pablo que habla de yo soy de Cresto, ¿sí? Pero que tiene que a lo mejor cambia una letra, hubo una mala ahí, redacción y se cambió. Entonces, sí había otros nombres como Jesús, ¿sí? O el nombre de Jesús era común,
Pero en este caso los evangelios nos presentan a este Jesús, Jesús de Nazaret. Ujú. Se resalta el personaje, en este caso a Jesús. Muchas gracias. Adelante, Pastor Norberto Vargas. Sí, buenas noches, maestra. Quiero ser breve en mi intervención. Eh, yo creo que en esto, escuchando a los compañeros y a usted, en todo esto debe haber un equilibrio también, ¿verdad? Para mí, nosotros que nos gusta estudiar la escritura, que somos pastores, ministros, es importante saber de historia. Ujú. ¿Verdad? Es importante saber de historia, ¿verdad? Porque no solamente podemos saber acerca de Jesús bíblico, ¿verdad? Que es algo muy importante y el fundamento de nuestra fe, pero también tenemos que manejar, ¿verdad? La parte histórica, porque es importante también para ampliar el conocimiento, ¿verdad? Acerca de estas cosas que son muy interesantes y digo yo, tomar lo bueno de esa historia. Es mi corta participación. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, apreciados hermanos. Gracias por cada una de sus participaciones, sus preguntas, sus aportes que nos enriquece y también van matizando esta clase que la hace realmente interesante. Así que les invitamos a que ustedes puedan participar de este diplomado. Allí están los contactos, comuníquense con nosotros. Con mucho gusto le brindaremos información. También quiero comunicarles que estas 3 clases son gratuitas, pero para aquellos que deseen alguna certificación, también nos pueden solicitar para enviarle por interno los datos. Eh, las sociedades bíblicas, cada viernes realiza webinars gratuitos, ¿no? En diferentes temas de Biblia, de ciencias bíblicas. Y queremos invitarles a que ustedes también puedan participar de esos espacios y mi compañero va a poner allí un enlace de WhatsApp para que ustedes también puedan participar. Muy bien, vamos a despedirnos con una oración. Esperamos en el Señor verlos mañana. Pueden traer más invitados y que, bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Padre bueno, por este tiempo de aprendizaje, por esta clase introductoria, histórica, Señor, de cómo el tema de Jesús histórico se inserta, Señor, en la historia, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a poder aprender, para poder también, Señor, dar respuesta equilibrada entre la fe y este Jesús histórico, Padre Santo, de tal manera, Señor, que podamos ser una guía, que nuestras respuestas sean de bendición, con fundamento, con conocimiento histórico, de contexto, Señor, bien fundamentado para que todo tú seas glorificado. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los participantes y vuélvenos a reunir el día de mañana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias. Profesora Santa, un fuerte abrazo. Muchas gracias por este tiempo.